Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo, soy estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública y bueno, el tema que vamos a tratar en este momento es el de los derechos humanos y la Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre los años de 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la eliminación de la monarquía absoluta y la proclamación de una república, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. Si bien la organización política de Francia osciló entre república, imperio y monarquía durante 75 años, después de que la primera república cayera tras el golpe de estado de Napoleón Bonaparte, lo cierto fue que la revolución marcó el final definitivo del absolutismo y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía y en algunas ocasiones las mesas populares se convirtieron en la fuerza política dominante de ese país. Los acontecimientos más relevantes que ocurrieron fue que la revolución estalló en 1789, pero previamente a esa fecha se acumularon durante el siglo XVIII circunstancias que la prepararon y que podrían asumirse en ciertos puntos que los voy a mencionar a continuación. Como primer punto, la aparición de una conciencia política representada por una clase social, la burguesía que, estando en posesión de gran parte de la riqueza del país, quería también tener la influencia política. La situación económica del Estado francés en 1789 tenía un déficit de 125 millones de francos, cuyo gobierno en crisis estaba incapacitado moralmente para una exigencia de impuestos ante el temor de la impopularidad. La incapacidad del antiguo régimen para resolver los problemas nacionales e internacionales era una nueva época planteada. La larga preparación ideológica de los ilustrados. Los ilustrados representaban un movimiento intelectual histórico que apareció en Europa en el siglo XVIII y se conocía como la época de la Ilustración. Los ilustrados querían educar a la sociedad porque una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Para ello, entre otras acciones, publicaron en Francia la primera enciclopedia, cuyos autores fueron Denis Diderot y Jean Le Bon. Aunque en su redacción colaboraron otros pensadores como Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Los líderes intelectuales de este movimiento se consideraban a sí mismos como la élite de la sociedad, cuyo principal propósito era liderar el mundo hacia el progreso, sacándolo del largo periodo de tradiciones, supersticiones, irracionalidades y tiranías, y bueno, el propósito de ellos era llevarlo hacia el siglo de las luces, como ya lo conocemos. Una serie de inventos e ideas que pugnaron para ser debidamente aprovechados y extendidos fueron Galileo Galilei, Kepler y Newton, que formaban los eslabones de una cadena de descubrimientos científicos que influían en el concepto de ciertas cosas que se planteaban en ese momento. Por otro lado, la revolución industrial que se inició en 1760 se había desarrollado en Inglaterra, mientras que el iluminismo era especialmente alemán. Pero la ilustración y el triunfo de la lógica y la razón eran esencialmente franceses. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la gran revolución
de alcance histórico fue la de los derechos del hombre y del ciudadano. Tenía dos vertientes, que era la vertiente moral y la vertiente política. La vertiente moral eran los derechos naturales inalienables y la vertiente política eran los derechos naturales e individuales. Aunque la primera vez que se proclamaron los derechos fueron en los Estados Unidos, originalmente son europeos. La declaración proclama que todos los ciudadanos se les debe garantizar a los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del hecho de que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene solo aquellos límites que aseguran a los demás miembros de la misma sociedad el goce de estos mismos derechos. Por lo tanto, la declaración ve a la ley como una expresión de voluntad general, destinada a promocionar esta solamente con equidad de derechos y prohibir solamente las acciones dañinas para la demás sociedad. Y bueno, con eso terminamos este pequeño resumen, esta pequeña explicación sobre los derechos humanos y la Revolución Francesa. Eso sería todo, muchas gracias y hasta luego.